El plan de paz en Gaza ha marcado un hito en el conflicto entre Israel y el grupo Hamas, luego de que Israel iniciara una ofensiva militar en el enclave palestino tras el ataque terrorista que ejecutó el grupo en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Este conflicto, por supuesto, ha preocupado a la comunidad internacional que se ha expresado en la más reciente Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, a través de su mandatario Donald Trump, ha propuesto este plan de paz de 20 puntos que se ha comenzado a analizar en función de las negociaciones que se dieron en Egipto como este país anfitrión de negociador, también incluyendo a Turquía como parte de mediador en las negociaciones, y se llega a un acuerdo en una fase inicial. Estos actores que son tan contradictorios entre sí pudieron conversar y llegar a una fase inicial de acuerdo. Es parte del análisis que haremos esta tarde y nos vamos a conectar hasta Alemania con el periodista Adrián Brizuela. Es periodista y analista internacional, y con él vamos a intentar entender qué fue lo que se discutió fundamentalmente en este plan de paz y cuáles son las proyecciones de que termine definitivamente el conflicto y luego cómo va a quedar la administración de este territorio. Señor Adrián, un gusto recibirle en Brújula Internacional. Hola Natalia, un gusto, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y bueno, ya lo del plan de paz se ha discutido mucho, estos 20 puntos presentados por el presidente Donald Trump, pero a su criterio, ¿qué fue lo que tuvo más peso al momento de lograr esta primera fase? Porque parecía impensable o quizás muy lejana la idea de que Israel, con su argumento de victoria total en Gaza y de no reconocer bajo ningún concepto la creación de un Estado palestino, y que por otra parte la antítesis total, que es el grupo Hamas, que además aboga por que desaparezca completamente el Estado de Israel, parecía impensable que se pudieran poner de acuerdo. Sin embargo, esto se logra por lo menos en una primera fase, ¿no? Exacto, una primera fase que no deberíamos llamar paz, sino alto el fuego. O sea, lo que lograron ahora por unos 60 días inicialmente es que ambas fuerzas hacen un automático cese del fuego. De hecho, el gobierno de Israel fue el último en aprobar oficialmente el acuerdo ayer a la noche, y durante el día de hoy ya comenzó la retirada de su ejército. Es una retirada parcial porque lo que define esta primera fase del acuerdo es que ellos se retiran a una línea de seguridad determinada entre los 20 puntos que propuso Donald Trump. Básicamente, de esta manera lo que Israel hace es dejar de controlar el 80% del territorio de la Franja de Gaza y pasa a controlar el 53%. Otro de los puntos acordados en esta fase inicial es bueno, que vuelva a ingresar ayuda humanitaria, ¿sí? Hay que tratar de recuperar los entre 400 y 500 camiones que entraban por día antes del inicio del conflicto en el 2023. Y bueno, y el último, y el que genera muchísimas expectativas, el último de los puntos, es el intercambio de prisioneros. Jamás va a entregar los 20 prisioneros que se presume son los rehenes del ataque del 7 de octubre y que aún están con vida. También va a entregar entre los 20 y 30 cuerpos de prisioneros que están muertos. Y a su vez Israel va a entregar unos 25 prisioneros de guerra que están condenados a muerte por hechos anteriores, por hechos de terrorismo anterior al 7 de octubre, por 250 prisioneros de guerra que están condenados también en Israel, y por unos 1.700 prisioneros que han sido tomados durante todo el conflicto a lo largo de estos 2 años. ¿Cómo se llegó hasta acá? Bueno, Palestina o Hamas y también otras fuerzas que están combatiendo en el territorio de Gaza están asfixiadas militarmente, necesitan este respiro. Por lo tanto, estaba claro que iban a aceptar el acuerdo. Y en el caso de Israel, bueno, hay una situación de muchísima presión internacional y hay un reacomodamiento de los países árabes, sobre todo profundizado por el ataque que en septiembre, que a principios de septiembre hizo
el Estado de Israel, la Fuerza Aérea de Israel contra Doha, en Qatar, donde había una reunión del Comité de Negociación de Hamas. Bueno, ellos atacaron con el objetivo de asesinar a ese comité, no lo lograron y generaron un conflicto internacional con los países árabes, que de hecho vimos cómo Trump obligaba de alguna manera a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, a pedir disculpas a Qatar por este incidente y cómo hizo que Qatar consiguiera una garantía de seguridad en el futuro por parte del gobierno de Estados Unidos, involucrando al gobierno de Donald Trump aún más en el conflicto y en la necesidad de resolverlo. Podríamos decir que estos y algunos elementos más, como el que nombraste vos, el aislamiento que ya tiene que enfrentar a Israel a nivel internacional, lo que se vio en las Naciones Unidas cuando la mayoría de los diplomáticos se retiraron ante la presentación de Netanyahu. Bueno, esto ha hecho que Israel, también por la presión interna que tiene, aceptara esta primera fase del acuerdo. No son los 20 puntos los que se aprobaron, es un acuerdo en base a esos 20 puntos que también han recibido aporte y participación de Egipto, de Turquía, de Qatar. Y bueno, ahora se viene una segunda etapa. La expectativa tiene que ver con quién va a gobernar Gaza de acá en adelante. Se habla de un grupo de notables palestinos con participación de Estados Unidos y se habla de hasta la presencia de Tony Blair, el ex primer ministro británico. Eh, el otro de los puntos es el desarme de Hamas, que es una de las exigencias de Israel en un eventual acuerdo de paz. Algo nuevo en estas negociaciones es que Hamas ha dicho que podría desarmarse si efectivamente es reconocida la existencia o la autodeterminación del pueblo palestino y la existencia del Estado, que es algo a lo que Israel se opone. Y bueno, ahora hay que esperar estos 60 días, que se cumplan estos 60 días sin un retorno al fuego. Esta es la tercera vez que ambos bandos acuerdan un cese el fuego y sería la tercera vez que se rompe si alguna de las dos partes no lo respeta. Y luego se pasaría a negociar esta segunda etapa, que sería el desarme de Hamas, un retiro aún mayor de las fuerzas de ocupación, de las fuerzas de defensa de Israel, y bueno, y el proceso de reconstrucción digamos, y recuperación de la vida civil en Palestina, donde ya hay 67.000 muertos o más, obviamente. Sin duda es un conflicto marcado por una gran volatilidad y esta primera fase para que se pueda dar hay que monitorear el hecho de que los dos grupos no vuelvan a enfrentarse porque lo que nos dice el historial es que pudiese este alto al fuego ser muy frágil y que tal vez no se pueda avanzar en etapas futuras en estos 20 puntos que ha propuesto Estados Unidos. Adrián, yo te quiero agradecer por habernos dado esta perspectiva tan completa y tan amplia sobre esta negociación que sigue en curso y que por supuesto seguiremos analizando porque como tú muy bien dijiste, lo que se aprobó, lo que se acordó fue un alto al fuego inicial, una primera etapa de intercambio de rehenes y por supuesto habrá que ver si las etapas que le siguen, que son las más complejas, se pueden cumplir y se puede llegar al fin del conflicto en esta región que además es tan volátil. Totalmente. Depende de que sigamos hablando de la cuestión palestina y de la cuestión humanitaria para que se resuelva realmente este conflicto. Así es, y desde aquí estaremos muy atentos con análisis como el tuyo para explicarle a la audiencia lo que está sucediendo con esta iniciativa de intentar lograr que el conflicto en Gaza termine. Conversábamos con Adrián Brizuela, periodista, analista internacional, que se conecta con nosotros desde Alemania y allí tenían una perspectiva y un análisis bastante amplio y pedagógico sobre lo que está haciendo este plan de paz. Repetimos, no se ha logrado la paz definitiva en este conflicto, no ha terminado el conflicto entre Israel y Hamas. Se está llevando a cabo paso por paso este plan de paz. La primera etapa, el intercambio de rehenes y el alto al fuego. Se llegó a un acuerdo para que ambas partes lo suscriban, pero todavía queda una negociación muy compleja, que es lograr los temas más sensibles de este acuerdo. Seguiremos, por supuesto, poniéndole atención a este tema. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de Brújula Internacional.